Esta mágica ciudad, enamorada de la luz y del perfume de los naranjos, nos regala en cada revuelta, en cada calleja, tanta historia, tanta vida, que solo el impaciente huye. Córdoba serena necesita de todo nuestro enamorado reposo. Cada palmo de su suelo rezuma pasado. La esquina en la que ahora el zapatero clava rítmicamente las tapas a los tacones es la misma que jalease, hace más de 100 años, el paso de las mocitas que se acercaban a comprar los dulces de canela y los piñonates que vendían los arropilleros de la Puerta del Perdón. El umbral por el que hoy los turistas nórdicos se abren pasmados a nuestra morería es el mismo que reunió hace 12 siglos a los mejores drogueros del mundo, que tan perfumado le salía el jabón que hasta en Oriente lo conocían. El inquisidor Lucero, Chateaubriand y los demás viajeros que paraban en la Posada del Sol, la sobrina de don Antón Ruiz de Morales, el carnicero de Santa María, don Rodrigo, Almanzor, todos ellos, nobles o plebeyos, árabes o godos, todos pisaron este mismo suelo que hoy, en magnífico rompecabezas, reconstruimos en nuestro paseo por los alrededores de la mezquita catedral. El muro oriental sirve hoy de referencia en nuestro callejeo, la calle Encarnación de Arranque. En ángulo con Rey Heredia, donde nos deteníamos estas últimas semanas, se abre una de las calles que conducen a la mezquita. Se llamó durante siglos de los abades, pues era este el entorno en que habitaron. Era un centro residencial y aristocrático. A diferencia de otras calles vecinas que alojaron a artesanos y comerciantes, esta de la Encarnación desde antiguo se distinguió por el abolengo de sus habitantes, ya eclesiásticos, ya señores de la nobleza, ya profesionales de las artes y las letras. El paseante que cruza la calle Encarnación tiene el primer objeto de curiosidad en la misma esquina que la inicia desde Rey Heredia. Una columna de mármol negro inscrita en latín redondea el ángulo derecho. Con ella se rindió homenaje a Merkello Persinus, edil colonial romano, importante cargo del poder civil en las provincias del imperio. Don Teodomiro Ramírez de Arellano cuenta de esta columna que fue encontrada en una casa de la calle, la de los marqueses de Vega Armijo, cuando se estaban haciendo las obras de construcción del convento del Císter en el que ahora nos detenemos. Al morir el que fue canónigo de la catedral y uno de los primeros inquisidores de Córdoba, don Antón Ruiz de Morales, en el año 1503, dejó ordenado en su testamento que una cuarta parte de su patrimonio se destinase a la fundación de un convento de monjas. Para ello, disponía que como recinto principal se utilizasen las casas de su propiedad, sitas en la calle de los Abades. Sus disposiciones no acababan en la dotación material para el beaterio, sino que, a la usanza de la época, dictaba su voluntad de que fuese su propia sobrina la madre priora del proyectado convento. A esta,
Juana González de Morales, se confiaba el gobierno de 12 mujeres honradas y virtuosas. La fundación se llevó a cabo de acuerdo al testamento del canónigo Mecenas. Acogido a las reglas del Císter, el 3 de abril de 1510 profesaron las monjas y se encomendaron a la advocación mariana de la Encarnación. Este convento, responsable del cambio de nombre de la calle de Abades por el actual de Encarnación, se distinguió pronto por la alcurnia de sus hijas. Ya a principios del siglo XVII se dispuso como condición para el ingreso de nuevas monjas la limpieza de sangre. Se les daba el tratamiento de doña en lugar de sor y en cultos solemnes vestían capas de cola. El edificio del convento, que tiene fachada a 2 calles, aloja joyas del barroco cordobés, tanto en las obras de talla como en las de orfebrería. Son los vestigios de la floreciente vida que ha tenido esta comunidad de la Regla de San Bernardo. Completemos el paseo de esta calle de Encarnación haciendo mención de algunos afamados vecinos que tuvo al correr de los años. El tristemente célebre inquisidor Lucero urdía, allá por el siglo XVI, sus diabólicas persecuciones desde su vivienda aquí, en la entonces número 7 de la calle. Mucho más amable y cercano en nuestros días es el recuerdo de un docto morador de la calle, don Julián Sanz del Río, padre del krausismo, maestro de intelectuales y políticos de la España del XIX y el XX, que vivió durante su infancia en alguna de estas casas. Calle abajo, hacia la mezquita, los patios de Encarnación se descubren como el mejor de los acondicionadores domésticos. El frescor que inunda las aceras de cada portal nos acompaña en la última evocación de la calle, cuando, allá por el siglo XIV, llegaban al corral del Gigante y al de las Cañas el aroma del pan recién hecho en el horno del Cabildo. Los estudiosos del pasado de Córdoba nos dibujan ahora, que hemos dejado atrás la calle Encarnación, un bullicioso escenario de ir y venir de gentes. Pregones de mercaderes que ofrecen las ollas de barro que se cocían en los arrabales, las especias, los perfumes, las carnes de vaca y de cabrito o los paños curtidos en el corral de los bataneros. Gentes que apresuran el paso cargados con la barra de hielo que han comprado en la fábrica de la calle Zapatería. Molineros, sacristanes, cambistas de moneda, arrieros, trajín de aceite y de vino, regateo de mercancías, bullir de personas y de ganado. Estamos ante los muros de la mezquita y la efervescencia del mercado que la rodea. En esta calle de la fachada oriental del templo, frente a la esquina que hoy es de entrada al sagrario, se abrían las puertas de la alcaicería cordobesa, el único mercado con horario de apertura y cierre y que, como hemos venido viendo en pasadas semanas, se adentraba hacia el barrio de los Francos. También estuvo en esta calle la carnicería de Santa María, una de las dos que, junto con la del Salvador, abastecían a la población de Córdoba. Las tiendas que se apiñaban adosadas al muro de la mezquita eran tantas y tan populosas que Alfonso X, en los primeros años de dominación cristiana, ordenó su expropiación y derrumbe con objeto de que el templo quedase exento y recuperase su debida dignidad. La que hoy llamamos calle del Magistral francés tuvo antiguamente
dos tramos diferenciados. La plaza de Santa Catalina, que también fue llamada de Santa María debido a la advocación de la iglesia catedral, dividía el trazado. Hacia arriba, hacia la calle Encarnación, fue llamada de Grada Redonda. Así aparece en el plano de 1851. El otro tramo, el que baja desde Santa Catalina hacia la esquina de la calle Ballinas, fue conocido desde el siglo XVI como calle del Mesón del Sol y así es recordado todavía por muchos cordobeses. El nombre alude claramente a una célebre hospedería que estuvo hacia el final de la calle, en el solar que antes ocupara la alcaicería. Más de 300 años estuvo esta casa dando parada y fonda a los más ilustres viajeros que se acercaban a Córdoba. El genial romántico François de Chateaubriand da noticia en su libro de viajes por España de haberse hospedado en el Mesón del Sol. Su decadencia sobrevino en nuestro siglo hasta que, apenas hace 30 años, fuese demolida. La principalidad de esta posada se debió a su proximidad con la mezquita catedral, que era, como hemos visto, el punto que aglutinaba las actividades comerciales de la época. Por eso, encontramos en la reconstrucción de sus alrededores numerosas casas de huéspedes, como la de los barqueros, de imprecisa localización, pero que bien pudiera haber estado en las inmediaciones del Caño Gordo. Dejemos esta popular parada del Sol y, volviendo respetuosamente la espalda al muro que Almanzor levantase para la mezquita, caminemos desde la puerta de Santa Catalina y su contigua fuente del Mocosillo hacia la última calle de nuestro recorrido de hoy. La que quiere ser plaza, pero hasta en los planos no pasa de ser plazuela, Santa Catalina, antes Santa María, es el bocado del que nace la calle de Martínez Rúquer, la medieval de carniceros. Todavía pisando el ensanche, vemos en el primer tramo de la calle la boca de una pequeña callejita sin salida llamada de los Ahumadas, que la tendrían estos señores, por chiquita, casi como el zaguán de su morada. Ramírez de Arellano protesta airado por el nombre de la barrera. Para él debiera de recordar a otro más ilustre habitante de la vivienda del fondo, don Pablo de Céspedes, artista y erudito, gloria y orgullo de su Córdoba natal del siglo XVI. Antes de dejarnos pasearla, se vuelve a interrumpir la calle de Martínez Rúquer para abrirse a la, en palabras de Ricardo Molina, sencillez y pureza de perfiles de la plazuela de la Concha. Milagro en las noches de la sombra y de la luna, que diría el poeta, esta placita de la Concha debe probablemente su nombre al del propietario de la casa allí cita y que fuera colegio de las Teresianas. Desapercibida para el forastero que no lleve el obligado folleto turístico, pequeña desde la entrada, se abre, más que una calle, el milagro de dos muros que hace siglos luchan por juntarse. Es nuestra calleja del Pañuelo, en la que tantos cordobeses han extendido el que llevaran al cuello para dar crédito a tan difícil angostura. Esta barrera sin salida fue conocida durante el siglo XVIII por la de Pedro Jiménez, que habitaba la Casa del Rincón. El otro nombre que tuvo, entonces por mofa, hoy lo merece en recto sentido. Es el de los Rincones de Oro. Porque si la historia cuenta que fue rincón, como tantas otras barreras,
para la suciedad y el derrumbe, hoy se revuelve graciosa, tapizada de yedras, perfumada por jazmines y arrullada por el constante chorrear de su decimonónica fuentecilla. Los 4 azulejos de su hornacina de adobe, 2 verdes, 2 blancos, son callado discurso sobre la belleza de lo pequeño, de lo sencillo. Deshaciendo el laberinto de la calle del Pañuelo y la plaza de la Concha, embocamos el tramo principal de la calle de Martínez Rúquer, que con la puerta de Santa Catalina de la Mezquita Catedral, en torno del comercio de las manufacturas. Al pasar de los siglos, esta calle de carniceros tuvo en don Enrique Romero de Torres a un enérgico defensor. Corría el año de 1912 cuando el ayuntamiento, a la sazón conducido por don Salvador Muñoz Pérez, aprobó en pleno el respeto al trazado original de las calles del barrio de la Catedral y el cuidado al aspecto original de sus edificaciones. Con tal acuerdo institucional se cumplía la tarea conservacionista que don Enrique había defendido sin desmayo. Sus preocupaciones no habían sido infundadas. Desde hacía 30 años, el Ayuntamiento de Córdoba barajaba planes de ordenación urbana para la zona histórica. La calle de Anes, la del Cardenal Herrero, la de Alfayatas, la que hoy nos ocupa de Martínez Rúquer, estuvieron a punto de perder su sabor original, de haber prosperado el proyecto de remodelación que pretendía haber dado al entorno del más noble monumento de la ciudad, la Mezquita Catedral, un carácter uniforme, alineando sus aceras y ensanchando su trazado. Los recodos de sorpresa, el desdén de su desorden, son hoy homenaje permanente a este infatigable cordobesista que fue don Enrique Romero, que culminó su amorosa obra consiguiendo para nuestra ciudad el orgullo de ser la primera de España que entrara a formar parte del Tesoro Artístico Nacional. Hoy, la calle de Carniceros ha cambiado su nombre para homenajear a un ilustre músico cordobés que vino al mundo en una de las casas de su acera derecha. Cipriano Martínez Rúquer es el personaje que hoy renueva el sentido de esta histórica callecita. Nació Cipriano en el año de 1862 en el seno de una familia vinculada a la música. Su padre, don José Carlos Martínez Pujales, se había iniciado con esmero en tal arte en las aulas del Real Conservatorio de París. Su madre, doña Carmen Rúquer, era hija de un prestigioso director de ópera austriaco. A la artística ascendencia sumóse en Cipriano unas calificadísimas dotes creativas para el arte de las corcheas. A los 10 años ya dominaba la técnica pianística y a los 11 ya se había iniciado con éxito en las labores compositivas, con una zarzuela que, estrenada en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid, obtuvo considerable éxito. Después de una completísima formación musical y humanística que de tanta inspiración le servirá, la vida de Martínez Rúquer se entrega por completo a sus 3 amores: su esposa, Elena Ariza, su profesión artística y Córdoba, su ciudad. En efecto, a pesar de que en su brillante carrera de músico
tuvo ofrecimientos para ejercer su oficio en las más prestigiosas cátedras de España, Cipriano Martínez Rúquer no renunció nunca a vivir en su ciudad, en la que fue feliz, organizando pequeñas veladas en las que interpretaba para los amigos su polka mazurca, su capricho andaluz, sus noches de Córdoba. Admirado por los mejores compositores de la época, de Albéniz a Bretón, de Granados a Sarasate, su música viajó por todo el mundo. Londres, París, Viena aplaudían con entusiasmo el arte de este cordobés. A su fallecimiento, el día 16 de julio de 1924, de los numerosísimos galardones y reconocimientos oficiales que le distinguían, ninguno sería más orgullosamente lucido que el de haber sido fundador del Conservatorio de Música de su ciudad. Nuestro paseo de hoy se regocija por igual con la vista y el oído. Este inspirado piano que hoy acompaña nuestra voz es también historia de Córdoba. El recuperarlo para nuestro presente es tarea que felizmente se está emprendiendo. Así nos lo refiere don Luis Bedmar, que desde la dirección de la orquesta de nuestra ciudad se congratula del renacido interés por la música de Martínez Rúquer, al que nosotros nos sumamos aquí, desde su calle natal. En la encrucijada de calles reposaremos nuestra andadura, al umbral de esta casa torreada de azulejos y custodiados por la memoria del entrañable cordobés que la habitó, don Rafael Castejón, infatigable rastreador de nuestro pasado califal, maestro de arabistas. La obra de don Rafael es, hoy ante su casa, motivo de nuestro orgullo, y cada semana en nuestros paseos, brújula de la Córdoba perdida y asidero en el descenso de este pozo sin fondo que es la historia de nuestra ciudad.